Muy buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Hemos llegado todos al viernes. Buenas tardes, Caro. Buenas tardes, Fer, y los saludamos a ustedes que nos acompañan a través del canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Por supuesto, y como canal de la Universidad Nacional de Cuyo, hoy viernes nos vamos a permitir hablar de algo que se está haciendo en la Universidad Nacional de Cuyo, pero que tiene que ver con hasta con visitas internacionales, porque se está desarrollando un congreso internacional de ciudad y territorio virtual. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a intentar ir hacia esos conceptos, ¿sí? Mucho tiene que ver la ciudad inteligente, un concepto que se está creando, sí, que está en revisión, que está creándose justamente. Más que nada en nuestra región, pero que también en algunos otros países ya podemos encontrar unas primeras experiencias innovadoras. Por eso hoy tenemos de alguna forma visitas desde Chile, desde México, desde España, Italia, que van a estar con nosotros. Por supuesto, invitados especiales para poder hablar de esto. Ciudades inteligentes, desarrollo sostenible, cómo se hace para responder a las necesidades de las sociedades desde diferentes aspectos y teniendo en cuenta la sostenibilidad. Otro concepto a tener en cuenta, sostenibilidad ambiental, social, económica. Así empezamos Distintos Parecidos. Las ciudades inteligentes persiguen hacer uso de los recursos de la ciudad de una manera adecuada. Las Smart Cities están enfocadas a utilizar el Internet de las cosas para hacer los servicios mucho más eficientes. ¿Pero qué es una ciudad inteligente? Para que así lo sea o sea considerada, debe cumplir con al menos 7 o 10 parámetros muy específicos. Que se basan en poder proporcionar servicios mejorados a los ciudadanos, en ofrecer soluciones sostenibles a nivel social, medioambiental y financiero. En el fondo, nosotros lo que intentamos es intercambiar en este espacio urbano, intercambiamos no solo economía, sino palabras, deseos, recuerdos. Es un congreso que se enmarca en una red internacional que desarrolla estos eventos para concientizar y valorar la importancia que tiene la gestión estratégica de los territorios. Somos capaces de aglutinar lo que es información de ciudadano con información de sensorización y a partir de ahí combinar toda esta información y hacer una optimización de los recursos de la ciudad. Según la ONU, en el 2050 más de un 75% de la población mundial vivirá en ciudades. Pero es que el problema no es solo cuánta gente seremos en las ciudades, el problema es cómo nos moveremos en ellas. Para lograr ciudades inteligentes necesitamos ciudadanos inteligentes y por tanto entre medio hace falta desarrollar toda una política para lograr esos objetivos, ¿no? Políticas que basan principalmente de inclusión, Creo que las ciudades inteligentes nacieron motivadas por los fabricantes, que son rápidos creando nuevas tecnologías e intentando venderlas. Confiar todos los aspectos de nuestras vidas a una gigantesca computadora fue lo más inteligente que hemos hecho. ¿Es cierto? Bien, ¿cómo respondemos a las necesidades de la sociedad, ¿sí? De los ciudadanos desde distintos aspectos, ¿sí? Desde el transporte público, por ejemplo, desde los servicios públicos, desde la educación, desde las mismas políticas y cómo hacemos para que también se puedan participar, cómo ordenamos la sociedad desde lo territorial, pero también desde otros aspectos. Bueno, algunos datos como para empezar a tener en cuenta y ya así nos empezamos a conocer con nuestros invitados. ¿Por qué la propuesta quizás de estos conceptos hoy? Porque se habla de un crecimiento demográfico para el 2050 de un gran impacto justamente social y medioambiental. Bueno, ¿cómo se le va a dar respuestas a eso, a ese gran impacto que va a tener este crecimiento demográfico a nivel mundial? Más de 2.000 millones de habitantes adicionales se cree para el 2050, ¿sí? Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué respuestas les vamos a dar? ¿Es esta una? Bueno, vamos a intentar verlo, vamos a verlo con nuestros invitados. Está con nosotros José María Silvestro Geuna. Muchísimas gracias, José María, por estar presente. Arquitecto y director del Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo de la Casa, de la Universidad Nacional de Cuyo. Muchas gracias, José María. Gracias a usted. Bien, presentamos a nuestros invitados internacionales. Está con nosotros Daniel González Romero. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias a También ustedes. Arquitecto y viene de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Daniel. Gracias. También está con nosotros Josep Roca Cladera, arquitecto y viene de la Universidad Politécnica de Cataluña. Muchísimas gracias, Josep. Gracias a vosotras. Bueno, ahora sí, Caro, vamos a la información y arrancamos a ver qué se trata, los conceptos que hemos dicho y el congreso que se desarrolló. Así es, vamos entonces a hacer esta placa que está relacionada con las Smart Cities, las ciudades inteligentes, y se calcula que en el 2050, lo vimos un poco en el clip, vamos a corregir nuestra placa, el 75% de la población mundial vivirá en las grandes metrópolis
país. ¿Y cuáles son las ciudades más inteligentes del mundo? Bueno, lo vamos a poner sobre esta mesa de distintos parecidos porque el ranking lo lidera desde el 2013 Tokio, la metrópolis más moderna del mundo. Luego le sigue Londres, que es el centro urbano con más cámaras en espacios públicos de la Tierra. El tercer lugar es para Nueva York porque su desarrollo tecnológico e innovación están focalizados en colmar las necesidades de una ciudad que la definen como una ciudad que nunca duerme. Zúrich, en el cuarto lugar, el motor financiero y cultural de Suiza sobresale por sus proyectos vinculados con el cuidado del medio ambiente. Y París, en el quinto lugar entre las ciudades más inteligentes del mundo, debe resolver la logística de los más de 40 millones de turistas que la visitan año a año. Así que en realidad abrimos este bloque con lo que tiene que ver con las ciudades inteligentes del mundo, pero hoy nos visitan y Mendoza está en vías de desarrollo, podemos decirlo. Eso vamos a ver con ellos también. Bueno, José María, contanos quizás un poco esto de, bueno, Caro dio cuáles son las ciudades inteligentes que lideran quizás ese ranking, pero también hay que ver desde qué dimensiones se las puede considerar como ciudades inteligentes. ¿Todas coinciden en algo o no? A ver, sí, hay cosas que son comunes, ¿no? Pero una de las cosas que hemos hecho hincapié en este congreso básicamente es que necesitamos tener, para tener una ciudad inteligente, es ciudadanos inteligentes. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, básicamente en todos los casos sí que hay elementos como comunes, que son, por ejemplo, aplicar políticas públicas para hacer que estas ciudades sean inteligentes. Trabajar sobre el tema de la educación, yo creo que es clave. Trabajar también con los entornos, es decir, cada ciudad también tiene su particularidad, ¿no? No es lo mismo, si bien estamos acá en ciudades que son bastante medias, por así decir, en tamaños, ¿no? Por la gente que hemos traído, hay un cierto común denominador. Sin embargo, cada realidad es muy distinta una de otra, ¿no? Entonces, y necesita ser abordada con algunas, con ciertas especificidades, ¿no? Entonces yo creo que ese es el reto, saber descubrir cuáles son para cada lado, en este caso para Mendoza, ¿no? Por dónde tiene que estar por dónde se ha de liderar este camino, ¿no? Y evidentemente una de las cosas fundamentales es saber qué está haciendo estas otras gentes, estas otras ciudades, ¿no? Bien. Bueno, y a partir de eso, obviamente, la mirada de quienes nos visitan, ¿no? ¿Qué se está haciendo desde otros lados también? Pero el tema de cómo se ha ido construyendo este concepto de ciudad inteligente, ¿quién se anima a definirlo? Bueno, no sé, podría empezar yo Por si supuesto. queréis, ¿no? Hay parte de razón en esta idea de que es un negocio, que es una voluntad económica de algunas empresas, grandes empresas mundiales, introducir tecnología. Yo diferiría, creo que Londres es inteligente no por tener muchas cámaras que nos vigilen o que nos controlen, ¿no? Los sensores es una parte, ¿no? Los sensores, introducir sensores, tecnología en la ciudad es importante, pero lo fundamental para la inteligencia, la ciudad siempre ha sido inteligente. Todas las ciudades a lo largo de la historia han sido inteligentes, han introducido tecnología, pero el problema es cómo resolver los problemas contemporáneos, qué grandes retos tenemos, ¿no? Una ciudad inteligente es la que sabe resolver, por ejemplo, la falta de cohesión social, la falta de la pobreza en la ciudad, la no igualdad de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos, al agua, ¿no? Por tanto, una ciudad inteligente de verdad es la que sabe resolver los problemas de sostenibilidad, ambientales, de cambio climático, todo esto lo hemos estado viendo en el Congreso, ¿no? Pequeño tamaño de complejidad, ¿no? Entiendo ahí. Daniel, ¿qué aportarías o qué otra visión le podrías aportar? Bueno, yo soy un poco crítico y escéptico con respecto al tema de las ciudades inteligentes, porque es un tema muy complejo, es una situación muy compleja y se pueden hacer diferentes perspectivas, desde el sector empresarial, por ejemplo, de una perspectiva diferente, desde los grupos de poder económico en el mundo, es otra perspectiva, desde la desigualdad en América Latina, sobre todo, hay que verlo desde otra perspectiva, desde la sostenibilidad, es otra perspectiva. Entonces es un tema muy complejo, que está básicamente naciendo en cómo podemos entrever un futuro diferente. Hay una pregunta que hizo alguien recientemente que decía, ¿hasta dónde la inteligencia artificial, de eso depende de alguna manera este tema, va a sustituir a la mente del hombre? ¿Hasta dónde seremos capaces de entender la inteligencia, no solamente con un tema de artificialidades electrónicas, sino con un tema de sociedades que en conjunto resuelvan problemas, más allá de la tecnología? Y esto
se basa en el tema clave, la educación. Y hace poco comentábamos que el tema es que nuestro sistema ha construido instituciones educativas para reproducir el sistema y evitar la crítica profunda. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a analizar este tema desde la educación ciudadana, desde la educación universitaria, desde la educación política, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tema muy complejo que en eso estamos discutiendo mucho, afortunadamente. Y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, también en el programa. Vamos a seguir desarrollando este tema que ya lo vimos. Tiene que ver con una complejidad absoluta, porque tiene que ver con nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros para convivir como sociedad con el territorio en el que estamos, ¿sí? Con los recursos naturales, aquellos que son renovables y aquellos que no son renovables? ¿Cómo vamos a hacer para que pueda ser sostenible el desarrollo? Bueno, todo eso vamos a seguir hablando hoy en Distintos Parecidos. Nos vamos a un pequeño corte y enseguida continuamos con más. Si tuviéramos que definir en una palabra el objetivo de las ciudades inteligentes, esta sería ecoeficiencia. Imagino al ciudadano haciendo uso de sus dispositivos móviles, de sus tabletas, para poder interactuar con la ciudad. Las ciudades más avanzadas aplican las nuevas tecnologías para gestionar los recursos y servicios de manera más eficiente, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y convirtiéndose en ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes hoy en día no son simplemente una moda, ya será una manera de vivir actualmente, será una obligación que tenemos todos los habitantes de esta tierra, el generar una energía limpia, el que nuestra ciudad sea algo viable. Ya no podemos permitir que vayamos contaminando este mundo. Este tacho de basura es un tacho de basura conectado. ¿Para qué funciona esto? Primero y principal en este caso para saber qué tachos están llenos y hay que reemplazar. Pero también pensalo en tachos de basura a nivel de recolección con camiones. Vos lo que vas a hacer es, sabés que hay tachos vacíos, entonces la ruta del camión va a ser más efectiva porque no va a gastar nafta yendo a los tachos que no tiene que reemplazar. En Argentina también formamos parte de este sistema no sustentable que contamina y deja a millones de argentinos en la pobreza. Hoy las ciudades pueden transformar todo lo que sucede dentro de una ciudad en un dato. Uno puede empezar a hablar del Internet de las cosas. Entonces podemos empezar a saber un poco más de la ciudad. En las ciudades también nos vemos afectados por la degradación ambiental y los problemas sociales que genera este modelo no sustentable. Para que un sistema sea sustentable, es necesario que tenga condiciones políticas, económicas, sociales y ecológicas que funcionen hoy, pero también mañana. Continuamos en Distintos Parecidos hablando de desarrollo sostenible, de ciudad inteligente. Y recién Daniel nos hablaba de las desigualdades económicas también, ¿no? Y cómo claro, este concepto también se tiene que adaptar a eso, ¿no? ¿Cómo se hace para adaptarse? Bueno, es que no hay soluciones. Las preguntas ahora no son las que nos hacíamos antes. Y resulta que nos encontró la idea de un futuro diferente sin haber formado un lenguaje diferente para entender que la desigualdad no es algo que cae del cielo. Es algo que se construye desde la base. ¿Y cómo resolvemos el problema de la desigualdad? A partir de la tecnología, no es un problema que se resuelva con tecnología, es un problema que se resuelve con políticas diferentes. Y en eso falta mucho por caminar. Creo que lo que decía Josep de las cuestiones de las ciudades, ¿no?, inteligentes hace un momento, entre el momento que estábamos fuera del aire, con respecto a las ciudades, sería muy interesante que él nos platicara algunas cosas que ellos han hecho también, ya de trabajo, en donde se encuentran temas muy fuertes, no es tan simple. Bueno, creo que estamos entrando en una etapa nueva en la historia de la humanidad. No es que estemos cambiando de era, ¿no? Es mucho más que eso. Y ahí las universidades tienen un papel muy importante. ¿Cómo enfrentar los nuevos paradigmas? Y de eso platicamos ya antes también. Bueno, Josep me imagino que va a responder. Bueno, yo iba a decir que la desigualdad es un tema fundamental que han de resolver nuestras ciudades, ¿no? Pero también el tema de la sostenibilidad, el tema del medio ambiente, ¿no? El tema del medio ambiente es clave, ¿no? Entonces, una ciudad inteligente es aquella que sepa que ha de saber resolver esos problemas actuales, ¿no? En nuestro congreso, que empezó en Barcelona en 2004, fue la primera edición, ¿no? Ya tuvo esa visión. Sin embargo, tal vez desde Europa
entonces nos creíamos primer mundo, ¿no? Después de la crisis económica nos dimos cuenta que España no era exactamente primer mundo, sino que el primer mundo estaba en otro lugar, ¿no? Pero pusimos mucho el acento en la tecnología, en los aspectos tecnológicos, ¿no? Pero nuestro congreso se basa en mirar de Europa a América y de América a Europa. Cada año lo hacemos saltando el océano, ¿no? Entonces, al llegar a Europa, al llegar a América, a Chile concretamente, que fue la segunda edición, nos encontramos que no podíamos separar el problema de la tecnología del problema social. El tema social pasaba a ser dominante, fundamental, ¿no? Por tanto, al volver a Europa, siempre de alguna manera la parte tecnológica, la parte de los sensores, etcétera, tiene como mayor peso, ¿no? Y cuando llegamos a América nos damos cuenta que nos equivocamos, que la ciudad no es eso, ¿eh? La ciudad es un problema, es un mosaico donde se producen contradicciones y hay que resolver esas contradicciones, ¿no? Por tanto, esa visión europea-americana nos va muy bien, ¿no? Porque nos sirve para oxigenarnos mutuamente, ¿no? de los vicios o de los problemas o de las visiones que cada uno tiene. Yo creo que ese fue el gran aporte en cierta medida, de América al debate que tiene la red, ¿no? De entender de que a partir de las condiciones sociales tan desfavorables que por ahí existen, ¿no? en estos lugares, yo creo que se le ha hecho el aporte, ¿no? Esa visión social. Y al final te das cuenta que la ciudad ha de ser un espacio básicamente para la comunicación, ¿no? Y la verdadera comunicación, bueno, sí se da, de hecho la tecnología nos está conectando muchísimo, pero no necesariamente comunicando, ¿no? Claro. Y ahí está el reto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos para lograr una ciudad inteligente es la construcción del espacio público, ¿no? Porque ahí es donde se juega mucho de la ciudadanía. En todos lados, eso yo creo que es válido para todas las ciudades, ¿no? Pero en América Latina sí, porque tenemos ese reto tan grande de, yo no sé si salvarla, pero sí disminuirla sensiblemente a las diferencias sociales, ¿eh? Pero fíjate que a lo largo de la historia todo cambia, todo ha cambiado, solo que la rapidez del cambio es cada vez más acelerado. Y en mi charla yo comentaba que hace un siglo, más o menos, los hermanos Wright volaron 30 a 40 metros en un avioncito casi de cartón. Un siglo después estamos hablando del Hyperloop, de 1000 kilómetros por hora. Y estamos hablando del Big Data, y estamos hablando de QBIX. O sea, nos damos cuenta de la velocidad a la que vamos a entrar en el siglo XXI, a veces me parece que no. Quizás se nos escapa más rápido de lo que podemos pensar. Exactamente, y uno empieza a ver, ¿hace cuánto que ya no hay teléfonos en casa? Y el teléfono mismo ha cambiado el comportamiento social, el comportamiento humano, el comportamiento familiar. Y a nivel de aprendizaje, ¿estamos alcanzando a preparar ciudadanos inteligentes que manejen estas tecnologías? Yo creo que vamos atrás en eso, ¿no? Es decir, la tecnología va más rápidamente que la conciencia y que la formación, ¿no? Por tanto, el gran reto es la formación de las personas, ¿no? El hecho de que sepamos interactuar entre nosotros, ¿no? Y que sepamos utilizar, sí, las oportunidades que da la tecnología, pero lo fundamental es la formación, ¿no? Y en la formación estamos no muy adelante de lo que se hacía un siglo atrás. ¿Cómo estamos en la formación? A ver, a nivel de... Yo voy a hacer una bajada un poco a Mendoza, si les parece, pero por ejemplo, Mendoza fue una capital en donde era puntero en el tema de urbanismo, ¿no? Basta con ver, por ejemplo, recorrer la ciudad, lo que es el urbanismo de Ballofet y demás, que crea esta segunda Mendoza, ¿no? Después de que hace la refundación. Eso llegó hasta prácticamente final del siglo XX, ¿no? 1980, por ahí. Y a partir de ahí los ámbitos, y no con esto quiero crear crítica, ¿no? Pero por varias razones los ámbitos que formaban arquitectos empezaron a dejar el tema del urbanismo, ¿no? Como que era una parte que era externa a la arquitectura, ¿no?
Y claro, nos damos cuenta que al final los arquitectos también actuamos y actuamos mucho en la ciudad, pero claro, a la falta de ese conocimiento empezaron a aparecer resultados que no son los que espera la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía siempre es muy inteligente. Claro. La ciudadanía es inteligente, entonces, y sabe por dónde tiene que ir. Lo que pasa es que los cuerpos profesionales son los que o no han estado formados o no han sabido ver por dónde tenía que ir estas cosas. Entonces, en el caso de Mendoza, yo creo que ha habido un gran vacío que, bueno, fruto de eso tenemos que, por ejemplo, Mendoza con un casi 3-4% del territorio irrigado nada más, el resto es desierto, nos estamos permitiendo más de 2.000 y pico de barrios cerrados, por ejemplo, una extensión de suelo utilizado para la urbanización y de forma de monocultivo, es decir, solamente estos barrios cerrados lo único que tienen es vivienda unifamiliar. Y uno dice, y bueno, ¿y qué tiene que ver con la ciudad inteligente? Muchísimo, porque se ha dejado de lado principalmente el espacio público, que es el ámbito en donde se da la comunicación, ¿no? Yo creo, si me permites, José María, la visión de un externo, de uno que viene de fuera. Yo no conocía Mendoza antes, ¿no? A mí me ha sorprendido Mendoza, en comparación tal vez con otras ciudades americanas, ¿no? La calidad del espacio público central, ¿no? Sí, tiene una alta calidad del espacio público. Sus plazas son espacios que se pueden andar. También el clima acompaña, no es un clima enormemente complicado, ¿no? Pero ayuda el espacio público a esa convivencia. Sin embargo, no todo es positivo en Mendoza, ¿no? Esta mañana y después seguramente Mario nos hablará de ello. Es una ciudad también poco densa, ¿no? Demasiado dispersa. La ciudad está desparramada en esos barrios, en estas viviendas unifamiliares, ¿no? La ocupación de demasiado espacio de suelo, lo que se llama el urban sprawl, el desparramamiento de la urbanización, lo que hace es una generación, la utilización no eficiente de los recursos, ¿no? Ocupamos mucho suelo, viviendas unifamiliares que gastan mucha energía, no tenemos una movilidad sostenible, las personas se tienen que desplazar en auto. Todos estos problemas son los de la ciudad contemporánea y que hemos de resolver. Déjame comentar, hacer una paradoja cuando dijimos del espacio público. De repente se cree que la tecnología puede solucionar muchas cosas, ¿no? Hay una paradoja que todos creo que la vivimos, que es el tema del Pokémon. De repente, la tecnología une a las clases sociales y las hace perseguir a una cuestión artificial que se llama Pokémon. Y une a ricos y pobres en el espacio público para perseguir algo que no existía, una visión de algo. Y a veces piensa que la tecnología puede lograr esas cosas y no es así. Cuando se acaba Pokémon, las sociedades siguen iguales y los conflictos igual. Entonces, bueno, las paradojas son esas. Vamos a ir a esa paradoja también de, bueno, el espacio público y a la vez una ciudad inteligente que invita a la participación ciudadana, bueno, hasta dónde se quiere o no se quiere, cómo se puede llegar a permitir. Vamos a hacer un paréntesis en distintos parecidos, porque vamos a hablar con Camila Castro, compañera de universidad, que está presente en este momento en la nave cultural y justamente nos va a hablar de la agenda cultural para este fin de semana. Camila, buenas tardes. Todavía no hacemos conexión, ahí se ve la pantalla en gris. Bueno, en este caso nuestra tecnología no estaría funcionando al 100%. Estamos trabajando para usted. Pero bueno, ya vamos a intentar tener la agenda cultural. Lo que habías mencionado, hace poquito también tuvimos un programa relacionado con la arquitectura y los arquitectos que están en la provincia hablan también de densificar. Pero es todo un desafío densificar la ciudad de Mendoza y al mismo tiempo hacerla sostenible. ¿Va a haber mucha prueba y error o cómo creen que puede ser ese trabajo en Mendoza? Primero volvemos de vuelta, ¿no? Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Porque la verdad que todos decimos hay que densificar. La ciudad de Mendoza es compacta. Si uno ve la trama, no hay excepto, bueno, no todos estos barrios, pero incluso los barrios en sí, la trama que tiene. El problema aquí está en la densificación. Claro, lo que pasa es que la gente no quiere dejar su casa unifamiliar, ¿no? Su casa con el patio, con la churrasquera, para todas estas cosas. Bueno, no, yo vivo, por ejemplo, yo toda mi vida hasta los 30 años viví en una casa con un patio de 35 metros por 20.
maravillosamente, qué sé yo. Bueno, tuve que irme casi, bueno, llegué a Barcelona y empecé a vivir en un departamento, ¿no? Y en ese departamento me acostumbré a vivir en ese piso, pero claro, ¿qué empecé a encontrar? Justo di en aquel momento en un lugar que tenía mucha disponibilidad de espacio público de calidad. Entonces me empecé a dar cuenta que yo tenía que salir de mi casa para ir al espacio público, que era lo que a mí, entre otras cosas, me recordaba mi patio, ¿no? Bien, y entonces ahí con mi esposa tomábamos mate, que en aquel momento, 99, éramos casi, no sabían si nos drogábamos, qué éramos, nos miraban, teníamos que hacerlo, me acuerdo que lo hacíamos en un lugar casi escondido. La segunda vez en París también me pasó que y te pasaban y te miraban la gente, bueno, después ya al final ya todo el mundo lo conoce. Y ahí me di cuenta que si yo tenía un buen espacio público, no me hacía falta el patio. Y encima no tenía que andar cortando el césped y un montón de cosas más. Y encima me encontraba con gente, algunos que no los quería, vecinos que no los saludaba, pero después había otros que sí los quería. Y entonces uno socializa, y eso es maravilloso. Claro, revalorizar el espacio público y hoy sumarle claro, el pero concepto. es un tema cultural y educativo, y ese es el gran reto. Bien, nos quedamos con ese titular de José María para irnos a un corte, pero vamos a continuar hablando de todo esto que lo dijimos. Es complejo porque tiene que ver con lo que hacemos a diario también, cómo nos comportamos como ciudadanos, ¿sí? Cómo tiene que ver con nuestros hábitos personales también. Nos vamos a un corte en este Distintos Parecidos y ya volvemos con más. En Distintos Parecidos. Hoy terminó el 12º Congreso Internacional de Ciudad y Territorio Virtual que se realizó en la Universidad Nacional de Cuyo, con algunos de los invitados que ya han estado presentes recién. Y ahora vamos a incorporar nuevos invitados, también especialistas que vienen desde otros lugares del mundo. Está con nosotros Mario Cherasoli. ¿Está bien dicho? Cherasoli. Ahí está, ahora sí. Se equivocan también en Italia. Bueno, muchas gracias, Mario, por estar acá. Arquitecto y de la Universidad Roma 3. Yes. Muchas gracias. Y también está con nosotros Héctor Guillermo Gaete Férez. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Sí, Para mí bien. es todo un desafío. No, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Él viene de la Universidad del Biobío de Concepción, Chile. Y ex rector de esa universidad, claro, sí, reciente has dejado ese lugar. Sí, bueno, muchas gracias, Héctor, por estar presente. A ustedes, muchas gracias. ¿Qué les pareció el desempeño de sus compañeros en el bloque anterior? Genial, genial, admirable. ¿Ah? Deberían contratarlos para una telenovela los dos. Estuvieron muy bien. Sí. Bueno, y en términos de lo que estuvimos charlando, ¿ustedes qué quisieron aportar o qué otra mirada? Porque esto tiene que ver justamente esta idea de un concepto nuevo que se está generando, que se está gestando. Bueno, ¿qué se le puede aportar a eso? Sí, primero quería decir que me gustó mucho el nombre del programa, Distintos Parecidos, porque lo podemos usar para hablar de lo que nos interesa en este importante programa, ¿no? Nuestras ciudades son distintas. Santiago de Chile, Concepción, Mendoza, Buenos Aires, qué sé yo, Guadalajara, pero son muy parecidas en los problemas que tienen. Hemos estado comentando en el primer bloque sobre qué es una ciudad inteligente, pero también podríamos decirle a los telespectadores cuándo las ciudades no son inteligentes. No es inteligente, por ejemplo, la expansión de la ciudad, ¿verdad? Que lo comentaban ustedes también en el primer bloque. No es inteligente el que los trabajadores de distintos rangos, desde los ejecutivos hasta los trabajadores menos cualificados, tengan que demorarse 1 hora en llegar a su trabajo, que no puedan volver a almorzar a su casa. No es inteligente que los niños tengan que subir a un bus para irse a estudiar y demorarse varias horas en vez de estar descansando, en vez de poder, se fijan ustedes, no es inteligente consumir espacio agrícola y no densificar las ciudades. Y eso, las ciudades distintas en la Latinoamérica, pero es muy parecido el concepto de desarrollo en extensión versus una densificación mayor. Es cierto, como explicaba José María hace un rato, de que hay un fenómeno cultural allí. Sin embargo, esas cosas se pueden cambiar. Hemos cambiado tantas cosas de comportamiento en los habitantes, en las personas, en la administración del urbanismo, de la ciudad, en los políticos que conducen y toman decisiones, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos cambiar esto? Así que hay muchos problemas en estas ciudades distintas pero parecidas, pero hay mucha esperanza, en mi opinión,
de que podamos salir adelante para tener ciudades que sean mejores para vivir, porque ¿qué es lo que importa? Más allá de la tecnología o más acá de la tecnología, lo que importa es la calidad de vida de nosotros, los seres humanos, en un territorio determinado. Bien, ¿y cuáles son esas acciones puntuales, Mario, que ya se han empezado a realizar para ir hacia esto, ¿no? De ciudades inteligentes, espacios inteligentes? Eso sería un milagro. Todavía no. Yeah, porque no, yo pienso que las ciudades siempre han estado inteligentes, hasta un momento. Y ese momento, claro, es un momento que nace después de la revolución industrial, que ha producido un montón de cambios en las ciudades en el mundo. Pero el cambio fuerte, y es un cambio globalizado, se produce después del final de la Segunda Guerra Mundial. Yo normalmente sostengo que hay un momento entre los años 50 y 60 cuando hay unos eventos que coinciden, las coincidencias no existen, pero estos eventos coinciden, que son la difusión de la motorización de masa. Yo hablaba hoy del hecho que Fiat lanzó el Fiat 600, el Fitito, sí, en el 1955, me parece. Y el nacimiento de la televisión. O sea, van a ser dos medios de difusión de una cultura nueva. Y esta cultura nueva era la cultura del norte de América, que en este momento se radica como un mito. Sobre el mito americano hay una literatura muy amplia. Y este mito americano empieza a producir cambios que con distintas formas se producen en Europa, en América Latina, en Asia, en Arabia. El hecho que hay un barrio muy bien conocido en Buenos Aires, que es un barrio cerrado, que es el Nordelta, que tiene una copia, que imita claro a Miami, y tiene una copia recién en Dubái. Estamos más allá del tema de la ciudad inteligente. Volvemos a lo que decía José María al principio. El tema es qué pasó a la ciudadanía, a la mayoría de la ciudadanía del mundo. Que yo digo siempre que hay un problema. Tenemos un problema de tontería globalizada. Y esa tontería globalizada se ha olvidado de un montón de cosas. El espacio público ha sido el alma de la ciudad hace siempre. ¿Sabes qué? Sí, nos vamos a quedar con eso, me voy a quedar con el concepto también de globalización, ¿no? Bueno, para que también lo sigamos desandando. Y vuelvo a abrir el paréntesis que abríamos en el bloque anterior para ir a la agenda cultural. Si nos salimos un poquito de la temática del día para hablar con Camila Castro, compañera que está en la nave universitaria. Buenas tardes, Camila. Muy buenas tardes, Fernanda, ¿cómo estás? Ahora sí, llegó el momento de dar la agenda cultural de esta semana. Estoy justo acá en la nave universitaria, como recién mencionaste, para comentarles algunas actividades que pueden realizar este fin de semana. Entre ellas, el miércoles pasado comenzó la Semana de Artes y Diseño, una actividad que organiza la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta se realiza en la nave cultural. Finaliza el domingo, o sea, tienen tiempo todo este fin de semana para venir y acercarse. Todos los años una consigna. Este año trabajan el cuerpo, ¿sí? En base a eso realizan distintas muestras plásticas, fotográficas, performance, conciertos, entre otras. Hoy justamente a las 21 horas en la Sala Charo Tulián se realiza un concierto de guitarra a cargo de la Orquesta de Guitarra de la Facultad de Artes y Diseño. Esta entrada es libre y gratuita, así que los invito a que se acerquen. Primero pasan por la muestra y después pueden ir al concierto de guitarra. Esa es una de las actividades. Tenemos otro también que es el cine. A la gente que le gusta ver películas, recuerden que sigue el mes del cine argentino. El INCA, en conjunto al Ministerio de Cultura de la Nación, le propone
Bien, bueno, otra vez no nos funciona la tecnología a nosotros, no se nos está escuchando, pero bueno, ya una parte de la agenda cultural que se va a estar realizando justamente en la nave universitaria. Así también pueden ingresar en la página de la Universidad Nacional de Cuyo para enterarse de esa agenda cultural para este fin de semana, por supuesto. Y continuamos con la temática del día, con nuestros invitados, y seguimos hablando de ciudades de ciudades inteligentes. Y hablabas del concepto de globalización, y eso lo quiero llevar, porque a veces no hace falta viajar para darse cuenta, a veces hasta con los propios canales de los programas de viajes, uno se da cuenta que quizás están repetidas muchas cosas de ciudad en ciudad. ¿Está bueno que eso pase o no? A ver, evidentemente que recién Mario hablaba de estos cambios que se dieron tecnoproductivos, ¿no? A raíz de, en este caso, hablaba del vehículo y de la televisión, ¿no? Evidentemente que nosotros ahora estamos también asistiendo a un cambio tecnoproductivo. Las nuevas tecnologías evidentemente están viviendo con nosotros, ¿no? Y eso lo que ha hecho es que uno puede estar casi simultáneamente en muchos lugares a la vez, ¿no? Es un concepto de ubicuidad, es complejo, ¿no? Por tanto, también hasta cierto punto, yo creo que en todo esto hay que saber entender la realidad. A mí en todo este debate de la sostenibilidad o de la ciudad inteligente, uno puede decir, y de los cambios de la ciudad, uno puede pensar de que vamos a una catástrofe y todo esto, ¿no? Y hay una visión pesimista, que por ahí a veces es necesario plantearla en ese extremo, ¿no? Yo creo que esto nos tiene que servir para decir, la ciudad es un espacio de esperanza, fundamentalmente, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Es defender, así como hemos entendido de que la ciudad es inteligente, también entender que la ciudad es un espacio de esperanza, pero todos esos espacios se tienen que construir. La ciudad es un espacio, es un territorio que se tiene que construir, ¿no? Y entonces, bueno, entender de que la realidad que estamos viviendo es ese cambio tecnoproductivo, las nuevas tecnologías, esa ubicuidad, acá está el reto, ¿no? Y seguramente que el problema está ahora en empezar a pensar eso de ser, que se habló mucho, de ser local y global, ¿no? A la vez, ¿no? Entonces necesitamos repensar la propia identidad, ¿no? Eso, José María, es muy importante, porque la globalización, algunas personas la plantean en términos negativos. Lo que pasa es que la globalización te genera una gran oportunidad, porque baja el perfil de los estados nacionales, ¿verdad? Y abre la oportunidad de que las regiones, Mendoza, por ejemplo, puede tomar directamente contacto con cualquier ciudad del mundo, aprovechando las tecnologías de información, ¿no es cierto? Van a haber algunos elementos, como tú decías muy bien, que van a ser parecidos en las ciudades, pero la ciudad es el reflejo de la cultura, es el reflejo de una época, ¿no es cierto? Y eso significa que la ciudad nace de lo que la sociedad es capaz de hacer y el perfil que le quiera dar, los valores culturales que va a promover desde lo local hacia lo global. O sea, es una gran oportunidad la globalización en la medida en que seamos capaces de actuar, como decía José María recién, desde lo local y hacer nuestro aporte a la globalización. Por ejemplo, ese punto es central, no tiene una connotación negativa. Yo quería plantear un punto adicional que a mí me parece... Héctor, ¿te parece que lo dejemos para el próximo bloque? Bien. Porque nos tenemos que ir a un corte, pero nos vamos a quedar, por supuesto, con lo que tienen nuestros invitados para decirnos. Los invitamos a que se queden una pausa y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Continuamos en Distintos Parecidos, nuevo preámbulo. Estamos hablando de ciudades inteligentes. Y ahora sí, Héctor, que completes tu idea del bloque anterior. Mi idea, muchas gracias. Mira, hay una tendencia en la manera en que se gestiona la ciudad y también en estas ciudades distintas pero parecidas, ¿no es cierto? Uno de los problemas graves que hay, las personas, yo sé que los televidentes saben el fenómeno. La ciudad conducida por el mercado. ¿Verdad? El mercado es un instrumento importante para tomar decisiones, ¿no es cierto?, en algunas dimensiones de la vida de un país, de un territorio, ¿no? Pero tiene carácter instrumental. La conducción de la ciudad tienen que tenerla los ciudadanos a través de los líderes que tienen, los líderes vecinales, los líderes políticos, los líderes académicos, los líderes científicos, los líderes intelectuales, los especialistas, toda la gente, los vecinos, ¿no es cierto?, porque se trata de la calidad de vida. No es el mercado el que tiene que decir hacia dónde crece, hacia dónde no crece la ciudad. Entonces,
hay una pretensión de que el mercado puede decir qué es lo mejor en calidad de vida, pero por favor, sería lo mismo que alguien pretendiera de que lo que usamos los arquitectos para dibujar ahora, que son los sistemas AutoCAD, van a dar, solo por usar ese instrumento, bonitos diseños de vivienda. Eso no es verdad, digamos. Bueno, en este aspecto de que el mercado pueda llegar a tomar decisiones y que de alguna forma los grupos económicos están creciendo a nivel mundial y están tomando decisiones importantes en los países, preguntarles en este congreso, ¿a qué conclusiones están llegando? Y para retomar un poco lo que decíamos recién, ¿cuál es el escenario al que vamos? ¿Es un escenario de catástrofe o estamos en un escenario en transformación? Si seguimos así, la catástrofe en unas partes del mundo seguro que ocurrirá. Yo sostengo que hay que producir un cambio que es un cambio cultural, ya lo decimos. El cambio cultural es pasar del individualismo que permea toda la tierra en ese momento al sentido de colectividad. Y eso es un cambio bastante complejo, porque el individualismo ha sido producido, el individualismo ayuda a un tipo de mercado, un tipo de capitalismo. Al revés, la colectividad, la comunidad, el sentido de comunidad es lo que produce la ciudad. En latino se habla de urbs y civitas. Eso se perdió. Acá tenemos que reconstruir las comunidades. Los medios tecnológicos nos ayudan. En este momento, la tecnología puede ayudarnos a hacer un montón de cosas. Y los ciudadanos deben saber manejar los empresarios y la pública administración. Eso es el papel del ciudadano en este momento. Bien, y los ciudadanos, bueno, creo que volver otra vez al tema de la educación, ¿no? Pero fundamentalmente también vos, Héctor, hablabas de los líderes. Digo, hoy en América Latina y fundamentalmente en Argentina, la mirada hacia los líderes está bastante crítica, si se quiere, o en general está siendo como bastante cuestionada. ¿Cómo se puede ir con eso también, ¿no? Acompañando desde la sociedad a esa mirada? Sí, es un buen punto, porque ese fenómeno se da en todos los países. Hay una pérdida de rol de los liderazgos, especialmente políticos, y que son muy importantes. Pasa también en Chile sistemáticamente. Yo pienso que en términos generales es una posición de la sociedad, de nosotros, bastante cómoda sobre los líderes. Es decir, criticar a los líderes, ¿no es cierto?, que nosotros mismos hemos elegido, es lícito en democracia, por cierto, pero es muy cómodo, ¿no? O sea, lo que uno debe inducir es, como lo explicaban muy bien los doctores que estuvieron hace un rato, José María y Mario también, ciudadanos inteligentes, es decir, personas que entiendan lo que es la cosa pública, podríamos denominar, ¿no? Es decir, cuando yo tengo un problema de desastre, a propósito de lo que usted comentaba, si yo tengo un problema de desastre en la ciudad, mi ciudad, en Concepción, en el 2010, tuvo uno de los terremotos más importantes del mundo, ¿no es cierto? Yo vivía en esa ciudad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros para, a sabiendas que vivimos en un lugar que está afectado seriamente en términos históricos por muchos eventos de ese tipo, ¿qué hemos hecho nosotros desde la arquitectura, desde la ingeniería, desde la organización de la ciudad para evitar catástrofes? Tuvimos un resultado de 8 personas fallecidas, 14 edificios colapsados, uno cayó y ahí murieron 8 personas. En términos de cifra, por supuesto que no es importante, sin embargo, se trata de vidas humanas igual, ¿verdad? Fue mucha gente a mirar a la ciudad de Concepción en Chile para ver cómo es eso que del orden de 1.500 edificios solamente unos cuantos cayeron. Es decir, hay una manera de hacerse cargo también de la responsabilidad social que tenemos los profesionales, las universidades, qué sé yo. La base esencial de poder actuar es colaborar con los líderes desde la crítica, desde la colaboración propositiva, desde la capacidad que tienen los ciudadanos de organizarse, ¿no es cierto?, no solo en grupos políticos, también en organizaciones vecinales, en organizaciones barriales, digamos, en distintas actividades, en los colegios, en las universidades, para hacer un aporte, para acompañar a los líderes a tomar mejores decisiones, hacer propuestas, no solo críticas a nuestros líderes, porque si no, ¿cómo se dirige una ciudad, una localidad, una provincia, una región determinada, un país, ¿no? De hecho, recién cuando terminábamos el Congreso veníamos en el vehículo
donde íbamos a comer y hablaba con Héctor y hablábamos, él me decía la importancia de los dirigentes. El territorio es una construcción, hemos dicho, y por tanto esta construcción también necesita de políticas, ¿no? Hay dos vectores, hay muchos más, pero el vector del derecho y de la autoridad son dos vectores muy importantes en la construcción del territorio. Claro, hoy están en cuestiones estos. La necesidad de derecho todos la reclamamos, pero falta la autoridad. ¿Y de dónde viene la autoridad? Eso me lo enseñó, acá me lo acaba de refrescar hoy el profesor Gaite. Viene de un ejercicio de liderazgo apostando al bien común y siendo coherente con lo que se piensa, ¿no? Hay mucho más. Pero yo creo que coherencia y sostener el bien común es clave en esto, ¿no? Entonces, en las sociedades estamos necesitando, yo creo que una de las claves de esta sociedad es que están necesitando líderes que sean verdaderamente líderes, que fueron los líderes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Europa. ¿Antes Churchill, o después? No, Churchill en Lo de antes, Inglaterra. media duda. En Inglaterra han habido grandes líderes, ¿no? Que nos sacaron de estas catástrofes. Pero es cuestión de que mire la ciudadanía, es cuestión de que mire cuáles fueron los momentos más notables que ha tenido Mendoza o que ha tenido Concepción en Chile o cualquier otra ciudad. ¿Cuáles son? Y cuando tú te ubicas en la historia y miras los momentos más esplendorosos del desarrollo de la ciudad, identifica qué líderes tenías. Claro. Y tenías grandes líderes. Yo realmente me siento mal de tener que decir que esto se terminó, porque esto da para quedarnos horas y horas hablando. Así que yo quiero agradecerles a ustedes, José María, Mario, Héctor, muchísimas gracias, a Josep también, a Daniel por haber estado presente y bueno, y por dejar abierto cada vez más cuestionamientos. Ya lo hablamos, hasta hablamos de paradigmas que se están revisando, ¿sí? Paradigma capitalista, bueno, el paradigma de lo colectivo, el paradigma extractivista. ¿Qué hacemos con esos recursos? Bueno, tiene que ver con un compromiso de cada uno en todos los niveles sociales. ¿Sí? De cada uno. Nos vamos a encontrar mañana, no, el lunes, en un nuevo Distintos Parecidos. Buen fin de semana para todos. Saludo a mi compañera también, Caro. Muy buen fin de semana. Gracias. Nos encontramos el lunes entonces en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.